No te escucho nada. Perdón, es que tenía el teléfono ahí. Ah, sí. Bendiciones, Chaparro. ¿Cómo te No me llamas? escuchaba. Eduardo. Eduardo. Perfecto. ¿Católico? No, no católico. ¿Tenías una pregunta o un comentario? O no, no estaba subiendo que no fueran católicos, nomás puro católico. Sí, no, pues no hay ningún problema porque a veces suben hermanitos protestantes que tienen dudas. Que dice, oye, pues a mí me No, surgió esta duda porque alguien comentó esto. no dudas no, digo que charlemos sobre lo que tienen el pizarrón atrás. No sé cómo ¿A le llamen. esto? De ¿De la los hijos palabra de hermanos? hermanos de María. Ya, ya, ya. ¿Hermanos de María o hermanos de Jesús? Perdón, hermanos de Jesús. Permítame tantito, un segundito. Sí, no hay ningún problema. ¿Tú sí estuviste en la clase, hermanita, Yuyi, de lo que, cuando estaba hablando de lo de los hermanos? No entiendo cuál. O en esa última, creo que la di el viernes. Ayer, Creo que no. no sé, en esa Pero sí si como que haces estuve. así un resumen para que Chaparro y yo podamos entender, porque Chaparro, tú no estabas ayer tampoco, ¿verdad? No, yo no, yo ayer estaba en un live con Cefas y Ya. Miguelito. Ah, pues no, entonces no estábamos ni él ni yo. Muy bien, Chaparro, pregunta, ¿eres trinitario? Sí. Ah, perfecto, o sea, eso ya como que se nos descarta un montón de cosas así de... Es que es más difícil cuando alguien no es trinitario. Es más difícil porque es volverles a enseñar ahora sí el evangelio. Se puede decir que es volverles a enseñar el evangelio. Es más, es más fácil, y peligroso renunciar a Cristo, cuando no eres trinitario. Vuelvo a repetir, es más fácil y peligroso renunciar a Cristo cuando no eres trinitario. Porque ya lo hemos visto muchas veces, ya lo he visto bastantes veces aquí en redes sociales. Entonces, ¿cuál era el dato, así el comentario, así como que te interesó que dijiste, oye, ¿sabes qué de aquí de las hermanos? No, yo Primero quisiera preguntarte, ¿crees que cuando uno habla de hermanos, quiere decir que a fuerzas son hijos del mismo padre o de la misma madre? no, hay hermanos de María, de José, por parte de José, hijos de María, como estamos de hijos de María y José. Hay hijos de María y de Par- José. Pues, ujú. claro que iban a ser hermanos del Señor Jesús, pero por parte Se te corta mucho, se te corta de mucho madre, porque José no era su... se te corta mucho muévete de donde estás porque yo no te estoy escuchando. De Yo pronto Oh, también muévete perdón, donde estás ya, porque ya me no te escucho. estoy escuchando. se le corta. Ajá, muévete donde ¿Sí, estás. sí me Ahí está, escucha mejor? Ahora ya. sí. No, es que la señal. Hablando le dije que de los hermanos del Señor Jesús por parte de María. Ajá. Que ustedes los católicos dicen que no eran hijos de María, que porque ustedes creen que María fue virgen siempre y que ya No, no no tuvo. creemos. Siempre fue. Ah, una pregunta, Ajá. ¿María, María y José eran esposos o no? Estaban comprometidos según el judaísmo. No, no, ¿eran marido y mujer? No, como lo dice porque allí Ese- la Biblia lo dice en ujú. Mateo 1:16 me parece. Ajá. Estaban ¿Por qué? comprometidos según el judaísmo. ¿Por qué los escritores, los evangelios lo pusieron como marido y mujer si no eran marido y mujer? ¿Quieres que te la explique? Porque está una historia bien interesante dentro de la Biblia por eso. Dele, explícala. ¿Sí sabes que es por mandato del ángel, el cual José ya no podía despedir a María? No, él le dijo, pero él está diciendo, la palabra misma dice que no la conoció después del Señor Chaparro, Jesucristo. Chaparro, una pregunta. ¿Tienes una Biblia por ahí? Sí, aquí la tengo. Vale, pues busca, creo que era Lucas capítulo 1, versículo 34. ¿De qué? Ya eso ya lo sé, de donde hablan del ángel que le dijo a No, 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 pero léelo. Capítulo 1, versículo 34, Lucas. Lucas 1.
Sí, 34. El capítulo 4, el versículo. Permítame, 1:35. Uno de los muchos capítulos y versículos que nos habla de la virginidad de la Virgen. 1:35. 34. 4. Dice Lucas, así. capítulo 1, versículo 34. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Ella le está diciendo que ¿por cómo va a Léelo. quedar embarazada si ella no ha conocido varón? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir su virginidad? Ella le está diciendo que a él le está diciendo que era virgen, no le estaba diciendo que iba a ser virgen por siempre, ¿sí? Claro, te está Creo que diciendo que está embarazada no habiendo conocido varón. Es Por virgen. eso, pero yo lo que estoy diciendo, que el Señor Jesucristo no fue creado por varón, no fue engendrado por varón humano. Lo que aquí hermanito, está, no, a ahí lo- te va esto, porque de hecho ya agarré la idea de otra cosa que dijo la hermanita. Ajá. María estaba desposado con José, ¿verdad? Sí, todavía no estaban juntos. No, Estaban estaba en ese plan. desposado. Estaban, sí, desposada, que no eran esposos, no eran marido y mujer. ¿Qué significa desposada? Que estaban comprometidos. Vamos a ponerle que estaban comprometidos o que no eran marido y mujer, todavía no eran esposos. ¿Ya tenía el hombre derecho sobre su mujer cuando estaban desposados? ¿Sí o no? No, no tenía derecho. Sí, tenía derecho, Porque dice, ¿por qué tenía derecho? porque estaba desposada. Pero entonces no era su marido, no fue su marido. Ya estaba desposada, María. ¿Por qué crees que dijo que no conocía varón? Por eso, no conocía varón, todavía no tenía nada que ver ellos, por eso el ángel, porque ya la profecía ya estaba que iban a ser de una virgen, ¿o Bueno, ¿qué no? significa desposada? Bueno, Por eso, no, ya bueno, está, no importa. por eso, no estaba Bien, desposado porque todavía no vivían juntos, y dice que él planeó dejarla secretamente para cuando él se enteró que estaba embarazada. bueno, ahí les va. La palabra desposado, se los giro lo que Ujú. es la pantalla también, ¿sí? Estaba desposada con José. Vamos a girar pantalla. Sí, desposado o desposada son recién casado, usado también como sustantivo. Casado, cónyuge o esposado. Es un casado, esposado, aprisionado con esposo. Bueno, sí, esa es otra cosa. Pero estamos hablando de un casado, un cónyuge, esposado, ¿sí? Recién casado también se utiliza de esa manera. Esta manera de que es, como dice, de los que están recién casados o de los que ya son esposos. Ok, eso, Ya eso, eran esposos. Ese era su esposo. ok, entonces era su esposo o era su esposo, ¿no? Entonces Era su agarramos, esposo. ¿Ya agarramos, tenía derecho sobre María desde antes de que llegara el ángel? ok, entonces eso quiere decir que eran esposos. Vamos a poner, ya eran esposos antes de que viniera el Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que no la conoció hasta después del Señor Jesucristo. Así no dice. ¿Cómo dice? No mienta, no dice que la conoció hasta A después, ver, así. creo es Bueno, Mateo pues mira, 1:25. vamos a esto, porque estamos con la palabra hermanos. Antes de irnos a eso, te vuelvo a repetir, la palabra hermanos quiere decir hijos de la misma madre. Hermanos en carne, pues ¿de quién van a ser más hijos? Pues a fuerzas que de María. ¿Sí sabes que la Biblia especifica cuando son hijos de la misma madre? La Biblia literal te dice cuando son hijos de la misma madre, te No, lo no. dice. Entonces, ¿por qué? Sí, especifica en otros lados. Ajá. Sí especifica la Pero Biblia vamos, cuando son vamos a hijos la de la misma siguiente. madre, ¿sí o no? Vamos a agarrar de Marcos. Vamos a agarrar de Marcos 6, donde allí habla. Ahorita nos vamos a Marcos 6 o a Mateo capítulo 13, 55, Un 56. No pequeño, tengo un problema. pequeño Pero apunte con hermanito, eso de hermanos. Resulta vamos a que, no sé esto. si se acuerdan, Jesús Ajá, estaba, no me acuerdo con quién estaba, que de repente viene María a buscarle y le ajá. dicen a Jesús, oye, que pues vino tu mamá a buscarte, ¿no? Entonces Ujú. Jesús claramente dice, estos son mi madre y mis hermanos.
refiriéndose a los que estaban con él, los que Ajá. siguen a Cristo, los que, los que realmente están con él, los que siguen su camino, su mandamiento, los que realmente, pues, somos alumnos de Jesús, somos alumnos suyos, realmente, pues, somos sus parientes. Ujú. Vamos a esto, hermanito. En- en- En Y, la y vamos a Biblia dejar aparte especifica lo de claramente, parientes. en la Biblia especifica Fíjate esto. claramente también cuando alguien es hermano de sangre. La permítame. Biblia literal lo dice, cuando son hermanos, hijos de la misma madre, literal lo dice, y cuando son simplemente hermanos, porque no son hijos de la misma madre. Mire, mire, Así mire. lo dice también la Biblia. Porque la palabra no lo relata porque, como dice, hijos, siempre se están enfocando en los hermanos del Señor, porque la Biblia siempre se va relatando la vida del Señor Jesucristo, por eso los toma como hermanos, hermanos, y siempre se refiere como a los hermanos de él y a su madre. Ahora dice la que está hablando, dice que sí, pero ¿qué dice? Entonces, los que llegaron, cuando dice que llegaron, hey, ahí están tus hermanos, viene tu madre, tus hermanos. ¿Qué hermanos serían? Esa te la vas a responder tú, porque mira, porque No, aplica para no, nosotros y para no. ti. Por eso le estoy Aplica para preguntando. nosotros y para ti y va en la Biblia. ¿Tú por qué eres hermano de Jesucristo? Por eso, por la fe. A ver, pues la Biblia dice que tienes hermano, hermana y madre. ¿Tú por qué tienes hermano? ¿Tú por qué eres hermano de Jesucristo? Porque un día lo recibí como el Señor y Salvador. Porque dice Juan Yo 1, soy tu dice, hermano, ¿verdad? Juan 1, pero está hablando, ok, hermanos, ¿por qué? Y yo soy tu hermano, ¿verdad? Ok, hermanos en Cristo, hermanos, los que tienen la fe en Hermano, Cristo somos hermanos. yo soy tu hermano, ¿verdad? En Cristo, pues, Sí, y entonces también tienes madre madre, en Cristo. no, María, mi ¿no? madre, La Biblia, en la Biblia Chaparro dice, ahí dice, estos son mi madre, te está diciendo que tienes madre, María es madre de todos nosotros, y mis hermanos, es decir, eso es nosotros todos mentira. somos Mira, hermanos mira, en Cristo y tenemos una única mira, madre. mira, mira. No dice, cuando dice que llegó su madre y sus hermanos, ¿quién llegó entonces? Ahí te va porque fíjate. Ahorita Ver, termino de responder porque evidentemente seguimos se con los refiere a hermanos. María, con Ajá. madre no se va a referir a su vecina del quinto. Por eso, los que llegaron, la pregunta para ustedes es, los que llegaron, ¿quién eran? Los hermanos judíos, y ahorita fíjate, seguimos con la Por eso, palabra hermanos. No nos permítame, vamos a mover. Ahorita permítame dame tantito. chancecita, Per- per- hermanita Gigi, le voy a platicar algo que esto es culpa de los hermanitos protestantes. Ellos permí- mismos me dieron los versículos y ellos tienen que responder sobre ellos, Permítame sobre tantito, estos versículos que me dieron. permítame tantito. Ajá. ¿Quién eran pero no me contestó, ¿quién eran los que llegaron? No, te Los lo que vamos estaban, a responder ahorita con la los, misma los que Biblia. estaban ¿Quiénes son afuera, ok, los hermanos? Es ok, más, son estos mismos. Ahí te va, son estos mismos. ¿Te acuerdas de Juan 7:5 que utilizan los protestantes normalmente? ajá, Juan 7:5, ¿qué dice? Te has de acordar fácilmente. Juan 7:5, que nuestros hermanos no creían en él, Exactamente, sus hermanos no creían en él. Estamos en la misma línea, ¿verdad? ¿Sus hermanos de quién? de Jesús. De Jesús. La palabra hermanos quiere decir que son hijos de la misma madre. Sus hermanos, sí, le está hablando, ahí está hablando de los hermanos de él, de Ajá. mismos O sea, hermanos de cuando él. habla de sus hermanos, ¿quiere decir hijos de la misma madre? Sí, De sus hermanos, ¿verdad? sí, Perfecto. ¿Recuerdas lo que dice Mateo? En Mateo capítulo 1 habla de la genealogía, la ascendencia de lo que es Jesucristo. Mateo capítulo 1, el versículo 17, hay algo interesante aquí. No me voy a quedar con lo del 17, sino más bien lo que dice antes. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Ah, no, es poquito antes. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, pero no hay hermanos. Aquí no aparece la palabra hermanos, pero me voy al versículo por 11, eso, donde se permítame, dice la cuestión de los hermanos. es que, permítame tantito, hable una palabrita y No, luego te voy usted, a terminar la idea, te ok, voy a ok, terminar la idea, te voy a ok, terminar la idea porque tú dijiste que cuando habla de sus hermanos, es ujú, hijos de la misma madre.
Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de deportación de Babilonia. Aquí estarás de acuerdo que Josías, que engendró a Jeconías y a sus hermanos, son hijos de la misma madre, ¿verdad? Se encuentra en Lucas, dijo que Luis, pero en Mateo 1, ¿verdad? 16, Mateo 16, 1:11. 1, 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Estamos hablando de los hijos de la misma madre, ¿verdad? No, pero eso ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con los Porque hijos tú de... estás hablando de Jesús y sus hermanos. Entonces vamos a encontrar algo muy, muy padre aquí. Encontremos a Jeconías y a Es, sus hermanos. eso no ¿Son tiene hijos nada, de la eso misma no madre, tiene sí o nada que no? ver. No tiene nada que ver. Le estoy No tiene diciendo, nada que ver. Muy estamos, bien. Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 1, versículo 2. Hablamos de Isaac a Jacob. Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Estos hermanos de Judá, este Jacob que engendró a Judá y a sus hermanos, ¿son hijos de la misma mujer? los que engendró Judá, No, los que engendró Jacob. no, porque tenía hijos de diferentes mujeres. Entonces, ¿son hijos de la misma madre, sí o no? No, de diferentes mujeres. Eran de Entonces, otras. cuando hablamos de Judá y sus hermanos, quiere decir que no son hijos de la No, misma mujer, ¿verdad? ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver eso con los hijos de María? Entonces, ahora vámonos con lo de Jesús o con María y lo que es María, la madre de Jesús y sus hermanos. Los ejemplos que ahorita acabaste de dar. Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Esta es una. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Simón, de Judá? Aquí están sus hermanos. Otro más. Mateo capítulo 13, versículo, no es cierto, Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo 12, 56. Su madre y sus hermanos. Así, Mateo capítulo 12, 13. versículo 46. Seguimos leyendo. ¿Qué es lo que dice? Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos. Ahí está otra vez, su madre y sus hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Ahí está lo que es otra vez, su madre y sus hermanos. La madre de Jesús y sus hermanos. Y continuando, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Misma situación, su madre y sus hermanos, dice, el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otra vez misma situación, la María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 15. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. 120 hermanos de Jesús, y además Pedro dijo, hermanos varones. O sea, todavía Pedro se hincó ahí. Entre esos 120 de María, madre de Jesús, y sus hermanos. No, pues Ok. tú Entonces, estamos imagínate tener encontrando ciento, tú 120 hijos. imagínate Ahora tener déjeme hablar a 120 mí. hijos de Déjeme sangre. hablar a Ajá. mí. Déjeme hablar a mí. Cuando entonces le hago la pregunta, los mismos hermanos que vamos a poner en el ámbito espiritual, cuando dice que estaba María con los, ¿cuántos dijo? Los cientos de, ¿qué? Los Que 120 o los 500 que menciona Pablo. son de esos mismos hermanos, está hablando cuando llegó, dicen que llegó su madre y María, eran hermanos de la fe o espirituales. Ahora, si te acuerdas, estoy hablando con Biblia. Por Ahí te eso, va la respuesta pero con pues Biblia. ya sé, le estoy Hablamos hablando, de, le vamos estoy a ver hablando, estos hermanos quiénes son. por eso, Vamos de una buena vez a tachar, porque permítame tú me pues. estás preguntando, Chaparro, te lo tengo que responder con la Biblia. Sí, no, Tú no me permítame estás pues. dando argumentos con la Biblia y yo sí te voy a dar argumentos Sí, con la te lo Biblia. estoy, no me Eso deja sí, hablar. dame nada más esto. Fíjate, porque la Biblia es bien específica, bien específica. No, Un no me deja versículo hablar, que no me diga, deja hablar. un versículo, permíteme, Chaparro, antes de dejarte hablar, un versículo que diga, María, madre de Jesús,
y estos hermanos de madre de Jesús, porque así lo dice la Biblia. Cuando son hijos de la misma madre, así lo dice la Biblia. Es más, un ejemplo, el del mismo Marcos. Marcos capítulo 6 me mencionaste, yo te voy a mencionar el capítulo 3. Marcos capítulo 3 habla cuando son hijos de la misma madre o hijos del padre, hijos de la misma madre. De hecho, una respuesta está en Mateo y la otra en Marcos, pero me voy a brincar directamente a Marcos. No, no se Marcos brinque, no, capítulo no, 3. déjeme hablar, pues, nomás hable y hable y no me deja Este, hablar a mí. ahorita te dejo hablar, nada más para que veas este ejemplo y quiero que me lo busques igualito. Marcos capítulo 3 versículo 17 y Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, así de esa manera, así que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boargues, esto es hijos del treno, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. Aquí aparece así, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. Pero vamos a encontrar esta relación. Mateo capítulo 27, 55. Mateo 27, 55. 27, 55. Que dice así, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí está la madre de los hijos de Zebedeo, que ahí nos lo aclaró muy bien. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Pues lo que es Jacobo y ¿quién es el otro? Jacobo y no me acuerdo el otro nombre. Perdón, soy muy malo para aprenderme los nombres. Jacobo y... Es el versículo 17, sí, me puedo aprender los versículos. Jacobo y Juan, hijos de la misma madre. Ahí aparece la madre de estos hijos de Zebedeo. Así específicamente dice la Biblia. Quiero que tú me encuentres esos versículos donde tú digas, ¿sabes qué? Aquí están los hijos de María, hermanos de Jesús, así precisamente, porque la Biblia así lo dice y así lo especifica cada vez que hablamos de los hijos de la misma madre o hermanos de madre, así lo manejas. ¿Tienes No, el versículo, sí o no? no, permítame, déjeme hablar, pero nomás habla y no me deja hablar. Vamos, le estoy preguntando, Por eso callé, habla. le voy a preguntar. Vamos a No, 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 Marcos. respóndeme, ¿lo tienes sí o no? No, la Biblia no dice, no especifica, no dice que eran hijos de María, pero siempre vemos hartos versículos donde siempre se presenta a María y los menciona como hermanos del Señor Jesús, ¿no? No, dice, qué bueno que lo admites. Por eso no tiene nada que ver, eso a mí nada me ofende, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por eso le estoy preguntando, le pregunto y no me contesta. Vale, ¿Quién? chaparro, Entonces chaparro. ahora déjate respondo. No, Déjale respondo, no, porque dice que no le dejamos hablar, pero dice que no le respondo. Entonces ahora le voy a responder. pero Fíjate, te dije que te iba a descartar de una buena vez. Juan capítulo 7, versículo 5, que dice, hasta sus hermanos no creyeron en él. Vámonos a lo que es Jueces 16, no, 31. no, Jueces, por eso ¿quieres que te responda sí o no, no, a mí no chaparro? me va a enredar, no me va a enredar. Permítame, nomás no me deja hablar a mí. No me deja Entonces, hablar. habla antes de que yo te voy a decir, porque si, Por mira, eso, me estás diciendo que no te respondo y permítame te voy a tantito, responder. permítame tantito. Habla. Mire, usted habla No, hay no, 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 muchos. ya, olvídate de eso. Habla, por favor, lo que yo quiero que me digas. Le estoy preguntando, contésteme la pregunta, ok. ¿Quiénes eran los que llegaron? ¿Quién eran los que llegaron cuando le dijo tu madre, tus hermanos? ¿Qué tipo de hermanos eran? Pero, ¿quieres que te responda sí o no? Sí, contésteme pues. Perfecto. La palabra hermanos, fíjate, este es muy interesante. Jueces capítulo 16, 31. Jueces 16, 30. Por algo mi canal se llama Hablemos con Biblia. No hablemos como los hombres, hablemos como los pastores, no. Hablemos con Biblia. Jueces 16, 31. Fíjense, muy interesante cómo están estos versículos. Y quiero que vean los hermanos. Fíjense, aquí están los hermanos. Jueces 16, 31, ¿qué dice? Biblia Reina Valera. Jueces 16, 31. Y descendieron sus hermanos. Aquí está muy clarito, descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol. Y en el sepulcro de su padre Manoa. Aquí estamos encontrando, el padre se llama Manoa. Descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre.
y le tomaron y le llevaron y sepultaron entre Sora y Estaol. Aquí están los hermanos de este muchachito de quien estamos hablando, ¿verdad? Ahí están los hermanos. ¿Descendieron? Sus hermanos. Vamos al capítulo 14. Vamos al capítulo 14, versículo 3. Y su padre y su madre dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo. Recuerden que antes, ejemplo, en el caso de Abraham, se casó con su hermana. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que dice? No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo. ¿Para qué? Para que se case y no ande buscando filisteos, no ande buscando incircuncisos. Entonces, ¿está muy claro de que está hablando de los hermanos? Sí, está muy claro que está hablando de los hermanos, de estos que también va a hablar de Jesucristo. Vámonos un capítulo atrás. ¿De quién está hablando? De este personaje. No sé si te está quedando muy claro que sí estamos hablando de los hermanos de este personaje. Sí son sus hermanos, ¿verdad? Así. Por eso, pero contésteme, ¿en qué ámbitos los toma usted como hermanos? ¿Sí son sus hermanos, sí o no? Ahí dice que sus hermanos y la casa de su padre. ¿Sí Sí, o no sí, son sí, sus sí, sí hermanos? está hablando así que sus hermanos, Sí. pero Y no me también dice contesta. que no hay una hija entre las hijas de tus hermanos. Por eso, está evadiendo mi pregunta. Contésteme directamente lo que le estoy Va, preguntando. ¿Qué Jueces tipo? capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Identificas a Sansón? Sí, sí. Ahí está. Y el niño creció y Yahvé lo bendijo. Y el espíritu de Yahvé comenzó a manifestarse en él y en los campamentos de Dan. Ahí está el pueblo, Dan, entre Sora y Estaol, porque el padre era de Sora y de Estaol era la madre. Ahora, ¿qué sucede con esto que hablamos de que sus hermanos, bajaron todos sus hermanos? Versículo 2. Y había un hombre de Sora, de donde pertenecía el padre, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, lo que andábamos leyendo en 16:31. El padre se llama Manoa, de la tribu de Sora, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y esta mujer apareció. El ángel de Yahvé le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora nos estamos dando cuenta que este es hijo único. Te vuelvo a preguntar, y es la respuesta a lo que tú estás preguntando de quiénes son esos hermanos. De aquí dice: descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. ¿Quiénes son esos hermanos? Es que no me está contestando, no me está contestando la pregunta. Responde, chaparro, ¿quiénes son Vamos, estos hermanos? ¿son hermanos de familia o de espirituales o son hermanos carnales? ¿Cómo? No. Es más, ahí te va, son hermanos en la carne, todos, porque Ajá. todos son hijos de Israel. Jueces capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. ¿Y sabes por qué son hijos hermanos en la carne? ¿Por qué? Porque eran judíos. De hecho, lo dice Pablo, porque Pablo también se decía hermano de Cristo, hermano en la carne. Hermano en la carne, escúchame, hermano en la carne. Romanos Eh, capítulo Eso, 9, es, versículo 3. Romanos 9, 3. Hermanos en la carne, sin ser hijos de la misma madre. Hermanos en carne, sin ser hijos de la misma madre. Romanos 9, 3 en adelante. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, sus hermanos parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, otra vez volvemos a según la carne, como sus hermanos, vino Cristo. Pablo, hermano de Cristo en la carne, y no son hijos de la misma madre. Entonces, viendo estos versículos, estos hermanos de Juan 7:5, ¿qué son hermanos en qué? ¿En qué, chaparro? Lo de Juan 7:5 y además lo de Marcos 6:3 que me diste. ¿Son hermanos en qué? le- le- Dímelo. Tú ahora dímelo según la Biblia o lo que estamos leyendo aquí.
se lo voy a decir como usted quiere que lo sepa, como se lo diga, que son hermanos porque eran israelitas todos. ¿Ok? Y además, ¿por qué más? Por eso, porque eran hermanos espirituales. Pero estamos hablando, aquí No, no, estamos. no, no eran espirituales, eran en la carne. Mire, aquí es el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ya había había una iglesia que ya los tenían que tomar como hermanos en el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Son hermanos en la carne, sí o no? Sí. Sí, ahí está, ahí está. Por, por ¿Por ver- qué eran hermanos en la carne? por eso, pero no me contésteme la pregunta directa que yo le estoy haciendo. Contésteme la pregunta directa que yo le Y le estoy estoy haciendo. No, respondiendo, chaparro. A ver, va otra vez, te la voy a anotar no, con no, no, pizarrón no, no, para no, que digas, no digas que no. A ver, no, por eso, a permítame, ver, no, te la no, voy a anotar en pizarrón le está sacando para que mucho no la digas, a vuelta. ver. ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no contesta? Dígamelo A derecho ver, y yo se lo voy hermanos en la carne. ¿Por qué son hermanos en la carne, chaparro? por eso, le hice una pregunta. Mire cómo sacó la vueltonona. Nomás pregunto una No, pregunta. a ver. Contéstemela directamente. Hermanito chaparro, ya te respondí hermanos en la carne, así como Pablo, hermanos en la carne, porque son hijos de Israel, así como en el ejemplo que encontramos en Sansón, así no son hermanos espirituales, son hermanos en la carne. Y pregunta, estos hermanos en la carne, me los leí según los versículos que acabamos de leer, ¿viste que sean hijos de la misma madre o son hijos de diferente madre? Ahora, entonces, los que llegaron allí, los que llegaron cuando le dijeron que estaban afuera su madre y sus hermanos, los que venían con María, porque la madre no era María. Ah, ahora sí, continuemos, sí, pero entonces, porque mira, ya se echó para atrás, fíjense cómo se echó para atrás Chaparro, no responde, sino evade las respuestas. Por eso le Él estoy las evade de esa manera preguntando. porque no agarró ni un versículo. Por eso Vamos a continuar le leyendo estoy eso, vamos a preguntando. continuar No, no, leyendo no, eso. no, no, Evadió Chaparro, lo no. evadiste. Es Fíjese, real. todos aquí están Mateo detenidos capítulo todos. 12, no, sí, Mateo Aquí 12, están detenidos 46. todos. ¿Qué es ¿Cómo lo habla? que quiere Chaparro? Habla y habla y habla y habla y eso según refuta, mira, nomás se la pasa, Mira, hable y hable y hable y no deja Chaparro, hablar. No deja a hablar. ver, dame los versículos, pues, donde diga hijos, hermanos de madre. Por eso, yo quiero que me Dámelos, por conteste. favor. Quiere que me conteste la pregunta que yo le dije, A y ver, de allí me voy a destinar. ¿Qué tipos de hermanos eran? fíjate, esta primera parte, la que dice, he aquí, tu madre, ¿quién es la madre? María, En carne, ¿verdad? María, ¿no? Madre en carne, ¿sí o no? Sí, ¿quién María? ¿Quién se está refiriendo como Madre en madre? carne, ¿sí o no? María, le está refiriendo a María, ¿no? Por eso sí, madre en carne, ¿sí o no? Sí, madre en carne, María. Madre Le en está carne, diciendo, aquí tu madre y tus perfecto. hermanos. Vuelvo a leer para que vayámonos pasito a pasito. Mientras él aún hablaba a la gente aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre en carne, ¿verdad? La que lo parió. Sí, María. Y aquí tu Sí, madre en y tus carne sí, hermanos. en carne sí. Ujú. Y tus hermanos están afuera. En carne, sean de la misma madre o no sean de la misma madre, Sí, sean hermanos yo hermanos, lo sean que o no de la misma madre, sí o no. yo me voy por el título que era María y con sus hermanos del Señor Jesús en la carne, el hijos de María. Son en la carne, sí, ¿verdad? Sí, Pero eso quiere decir que son hijos de la misma madre, sí o no. de María, pues. No, cuando son hermanos de la carne, atento, Oh, hermanos en carne, mire, ¿a qué hace referencia? ahora le voy a está leyendo la Biblia Reina Valera. Le estoy leyendo la Reina Mire, Valera y mire, tus hermanos están mire, afuera y mire. te quieren hablar. Aquí está. Ahí están el madre y hermanos. Madre, fíjense, y esto fíjense, va a ser nuevo para algunos de ustedes. Madre y hermanos. Perdón si lo anoto así algo medio raro. Vamos a poner, Ese es el no. capítulo que yo te estaba diciendo antes, José. Mire, Sí. mire. Y ahí va, sigamos leyendo. Ahora hace un cambio Jesucristo, porque ya no hablamos de hermanos en carne, en este sentido de del mismo pueblo judío, porque su madre también era del mismo pueblo judío.
Respondiendo, era el que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora hay un cambio. Este es espiritual. No, no, eso Espiritual. lo quiere meter, lo quiere meter. Mire cómo los dejó afuera. Los que llegaron los dejó afuera. El Señor Jesucristo los dejó afuera. ¿Seguro que los dejó afuera? Mire, mire, Sigamos leyendo. mire cómo dice, Sigamos leyendo. apuntó a dónde, ¿Quién apuntó a es mi dónde. madre y quiénes son mis hermanos? Y Ajá, extendiendo la mano hacia sus discípulos, ¿qué ajá. quiere decir? ¿Su madre era discípula? No, 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 quiere cambiarle. ¿Por qué los dejó afuera? Dice que extendió. ¿Su madre era discípula, sí o no? Era su madre, necesitaba de él, del mismo Señor Jesucristo. Pregunta, no, responde bien, así directo, como tú No, dices que no, quieres que te mire, responda. no. ¿Era discípula su Quiere, madre, sí o quiere, no? quiere torcer las escrituras a su modo, pero no, 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 no. Hermanito, ¿su No, madre no. era discípula, sí o Lo- no? los discípulos ya los tenía, Hermano, apuntó a sus. Chaparro, ¿era discípula, sí o no? Lo andaba siguiendo ella a él. ¿Era No, discípula, no, no sí o era su no? discípula, no era su discípula. No era discípula. Ah, entonces tuvo un hijo en la cual ella dijo, no te creo. Ve, ve cómo que él quería que le dé por su lado y cuando yo le tapo y le estoy diciendo, Entonces, pues De es hecho, que de la hecho, respuesta es fácil y rápida. un Si era pequeño apunte, no, discípula, no, no, si era un pequeño no, discípula. no. ¿Y apunte. por qué la dejó afuera? ¿Por qué la dejó afuera cuando llegó y que le dijo, hey, hey? Sigamos leyendo, Por eso le dijo, sigamos dice, leyendo. y Un apuntó pequeño Respondiendo él a apunte. que decía esto, ¿quién es mi ¿Se me madre escucha? y quiénes son mis hermanos? ajá, ¿Se me escucha? Extendiendo la mano hacia sus discípulos. ajá, sus ¿Extendió la hermanos, mano hacia quién? a sus discípulos dijo, A sus discípulos. He aquí mi madre. ¿Qué quiere decir? Sí se pasaron. He aquí mi madre. Y mis hermanos. Algunos discípulos también estaban adentro. No quiere decir que algunos estaban afuera y otros también había discípulos adentro. De hecho, lo podemos comprobar. Extendieron aquí su madre y sus hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Sino, ¿a qué otra madre se está refiriendo en cuestión de Claro. discípulos adentro? ¿A cuál otra madre se está refiriendo? Dímelo, Chaparro. dice, ahí mira, dice, el que haga la voluntad de mi padre, esos son mi madre y mis hermanos. Y madre. Sí, está diciendo mi madre y mis hermanos. Entonces, ¿tienes madre, Chaparro? ¿Tienes madre espiritual? No, ¿No tienes madre espiritual? no. Hombre, pues Chaparro, yo creo que sí, porque literalmente María hacía la voluntad de Jesús. Eso es mentira, eso es Esto mentira, último. eso es Ah, mentira. era mentira que hacía la voluntad de No, Jesucristo. no, Bueno. pero madre espiritual, no, no, eso es una mentira. Pero Ah, vamos a ver, Y el apóstol Chaparro, Pablo, mira, escucha mira, una y el cosa, apóstol fíjate, Pablo, bueno. Chaparro, Nada más escucha, quiero que te vayas con esto, Chaparro, sí. Bueno, sí, permíteme, coméntale, José, hermanita porque Gigi. yo he estado callado un rato largo. Chaparro, es un pequeño apunte muy breve. Fíjate en el momento en el que Jesús, la manera en la que nos lo dice, ¿verdad? Vamos a fijarnos en el singular y en el plural. Esos son mi madre en singular y mis hermanos en plural. Madre espiritual, solo hay una, que es María. Porque si se refiriese a en plural, no, sería mis madres. No, mi madre. Porque Jesús directamente ahí nos está diciendo que madre espiritual solo hay una. Y los hermanos que hacen la voluntad de Jesús, pues somos todos, bueno, o intentamos serlos todos, ¿verdad? Haciéndolo de la mejor manera que podemos. En unos casos mejor, otros casos peor, pero lo intentamos. Lo que Jesús no quiere decir ahí es que madre espiritual solo hay una y hermanos en Cristo son los que hacen su voluntad. Era solo eso. sí, sí sabes que Entonces, nada más te dejo con este versículo, Chaparro, y quiero que me des, ahora sí viene el versículo, porque yo todo te lo estoy manejando con Biblia, todo. Génesis 43:29. Y alzando José sus ojos, ¿recuerdas que en Mateo 1, capítulo 1, versículo 12, encontramos a Judá y a sus hermanos? Y tú bien admitiste que no son hijos de la misma madre.
Judá y sus hermanos no son hijos de la misma madre, No, aunque diga que son sus hermanos. agarras textos que ni al caso vienen para Entonces, meter textos. Génesis No, 43, ya, 29, porque conoces, así me tienes que eso dar el es versículo, y una yo te lo he mentira dado del varias veces. catolicismo romano para sostener sus Va, mentiras. va simplemente, hermanito, No, 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 ahí no, va, no, no, mira, no. respóndeme esto, nada más respóndeme esto, porque esta es la situación. Alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. O sea, hermano de madre, dependiendo de la Biblia donde lo estés leyendo. Hermano de madre. Y dijo, este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis cuando eran hijos de la misma madre. Génesis 44:20. Génesis 44:20 dice, y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, que es su hermano, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama, es su hermano, pero no son hijos de la misma madre. Versículo 26 y 27, y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Ahora sí, hermanos de madre, hijos de la misma mujer. Ahora sí, pues tienes un versículo donde no diga Jesús y los hermanos, no, sino Jesús y los hermanos de madre de Jesús. Ya le dije, no, no quiere que yo le dé textos que no dice, ahí se refiere bien claro, bien clarito cuando quieren meter textos, como aunque diga de una parte de ya del Viejo Testamento, diga una cosa, mencione como hermano, pero los quiere. Chaparro, es que esta es la situación. ¿Tienes el versículo o tienes palabras tuyas de hombre que quieres que si escuchemos a un hombre y no a la Biblia? ¿Tienes palabras de la Yo lo que Biblia? siento es que Chaparro tiene algún problema con la Virgen María. Chaparro, ¿tienes algún problema con María? Una pregunta, ¿tú crees que María es una más como cualquier mujer? Claro que sí, no tiene ningún poder. Vale. Ah, no, 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 a ver, la- para. Yo te he hecho una pregunta. Si crees que es una más como el resto de las mujeres, no te he dicho si tiene poder, si tiene no. Te he preguntado, ¿tú crees que María es una mujer más? ¿Sí o no? claro que sí, porque la palabra dice, Vale. Pues ahora yo te digo lo que dice la palabra. La palabra nos dice que María es bendita entre todas las mujeres. Es decir, ¿qué nos quiere decir con esto? Que María es bendita entre todas las mujeres que han habido, que hay y que habrán. La Biblia nos dice, fíjate tú, que María directamente será como bien, será llamada bienaventurada entre todas las generaciones. Está escrito, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. En la escritura también está que María es bendita entre todas las mujeres. Cuando María va a ver a su prima Santa Isabel, ¿qué le dice Chaparro? es lo que no es lo que tú no entiendes. ¿Sabes por qué dice que entre todas las mujeres? Porque, mira cómo se relaciona con las puras mujeres, porque al Salvador, por eso dice, bienaventurada eres, llena de gracia, porque es un regalo, la gracia, el que el Señor la escogió para que llevara al Señor Jesucristo el Salvador, porque ninguna otra mujer va a tener ese Bueno, privilegio. hermanita, y déjale Ah, otra pregunta porque ya no tuvo respuesta en este caso. No tiene versículos de la Biblia, pero tengo curiosidad. Hermanito Chaparro, porque tal vez también te crea conflicto. ¿Qué significa primogénito? Según lo que te enseñaron a ti, o según lo que has entendido que dice la Biblia. ¿Qué significa primogénito? Primogénito significa el primero, porque cuando murieron los primogénitos murió el hijo mayor. Ajá. Pero primogénito significa el primero. ¿En qué sentido el primero? El primero hijo de María. No, no, no.
primogénito en general. Mira, cuando dice que no, hasta que nació su primogénito, refiriéndose a María, al Señor Jesucristo le dice el unigénito. Bueno, te voy a ayudar con ese dato primero. Porque, atención, porque Mateo 1:25, la palabra primogénito fue agregada en la Reina Valera. Eso no existe en los originales y es muy fácil de comprobar. Mateo 1:25 no dice, y nació su hijo primogénito, no dice así. El primogénito fue inventado, alguien lo agregó. Entonces, esa palabra primogénito no existe en el 1:25. Y después nos vamos a otras palabritas, pero... Nada más para ese dato y para que continúes para que me digas bien qué significa primogénito. De hecho, no es cierto, aquí no lo puedo en esta traducción, no, porque es una Reina Valera más avanzada, más actualizada, que ya quitó esa palabra. Las Reinas Valeras más actualizadas ya no tienen esa palabrita, pero nada más para que la sepas. Ya la tienen más parecidas a las Biblias católicas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la Iglesia Católica tenía razón. Giro pantalla. Nada más para que vean este detalle. Las Reinas Valeras, 1960. Que dice, pero no la conoció hasta, después llegamos a esta, que dio a luz a su hijo primogénito. Esta palabra primogénito no existe en las Biblias, en los escritos originales. Fue agregado. ¿Por qué? Aquí mismo la interlineal, esta es protestante, esta página es protestante. Hasta cuando dio a luz, hijo. En ninguna parte está primogénito. Esa parte fue inventada, fue agregada, o sea, es una fantasía de sueño guajiro que de repente se le aventó el que hizo la Reina Valera 1960. Entonces, esa palabra fue inventada. Entonces, nada de primogénito de María en ese versículo, no, en ese sentido no. Ahora sí, vámonos a lo que... a los que usted conoce, ¿no fue primero el Señor Jesucristo? Sí, pero necesito entenderte. ¿Qué significa primogénito? Bien así en lo que tú has entendido, porque sí significa del primero, pero ¿en qué sentido es el primero? El primer hijo que abre matriz. Bueno, vamos a aprovechar eso, el primer hijo que abre matriz. Vámonos otra vez a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Tenemos un problema, hay un problema. El que abrió matriz fue Rubén. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Lo que pasa es que la primogenitura dentro de la Biblia no quiere decir que sea a fuerzas el primer nacido. ¿Por qué? Porque el primogénito es un derecho. La Biblia lo especifica que la primogenitura es un derecho, no el que abre matriz, sino el que abre matriz y que consideren primogénito, a ese es el que van a dar. Porque una mujer puede abrir matriz y no ser primogénita. O me puedes dar una primogénita en la Biblia, que digas, esta tiene todos los derechos que no pueden tener estos hombres. ¿Me puedes dar una primogénita? ¿O qué pasaba si nacía una mujer primero? Esa que Mira, abrió matriz, ¿es primogénita? por eso, en la Biblia nunca, casi nunca se relata de las mujeres, siempre viene siguiendo una línea de puro hombre. Siempre en el Antiguo Testamento siempre se mencionan los puros hombres, la mayoría se menciona puro hombre. Las mujeres ni se Pero, mencionan. pregunta, si nace primero una mujer, ¿es primogénita, sí o no? Es la primera que nació. ¿Es primogénita? Pues sí, ¿no? Pues cómo va a ser, no va a ser primogénita si soy la primera que nació. Bueno, vamos a aclarar eso primero. Deuteronomio capítulo 21, versículo 15. Deuteronomio capítulo 21, versículo 15. La primogenitura no es para las mujeres, es para los hombres. Deuteronomio capítulo 21, versículo 15. Y de hecho aquí está un dato muy interesante. Vamos a aprovechar este ejemplo. Porque sí existen mujeres mayores, pero a ellas no se les dio primogenitura. Y tengo unos ejemplos aquí, ahorita te los doy. Deuteronomio 21. Es más, María, ¿cuántos hijos tenían realmente los padres de María? ¿Te has de acordar que en la tradición ella era hija única, sí? Después ya apareció otra, sí. Pero lo encontramos como hija única. Normalmente de su padre Joaquín y esta Ana. Ellos eran de edad avanzada.
Encontramos ella como la hija, la primera, y no me aparece que María sea primogénita. Bueno, 21:15. Si un hombre tuviere dos mujeres, fíjate lo que es este caso. Vamos a aprovechar este caso también. Fíjate, si está un hombre casado, tiene una mujer aparte, ella se embaraza, y tiene su esposa, y esta se embaraza. ¿A quién le tiene que dar la primogenitura? Al ¿Quién primer, tendrá? Sí, a ver, a la primera. otra vez, ¿A la, otra vez, a la aborrecida o a la que está casada? a la que está casada. A la que está casada, a la aborrecida no se le da, No, aunque le naciera el hijo primero. porque ven, que me quiere llevar al caso de Sara y Abraham. No, te quiero llevar al caso de la ley. Deuteronomio 21:15. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada, aquí en este caso la casada, y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, así como el caso de Abraham, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, así como tú lo andas mencionando, el que abrió matriz, así, pero hay un problema, esta otra también abrió matriz. En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura, atención, porque es un derecho de primogenitura, por lo tanto se puede trasladar. Derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida. Vuelvo a repetir, en el día que hiciere heredar a los hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere. Muchas gracias. El doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En este caso, el de la aborrecida es el primogénito y el de la casada no. ¿Y eso qué? Este es el primero del de la casada y este es el primero del de la aborrecida. Según la Biblia, lo que estamos leyendo aquí, ¿a quién se le dio entonces la primogenitura? ¿A la aborrecida o a la casada? Pues ahora está diciendo que es crecida. Se le dio a la aborrecida. Ahora vámonos en el caso de Abraham. Abraham has de recordar que tuvo dos hijos. ¿Quién es el primogénito? Era el primogénito que le nació fue Ismael, que tuvo con la sierva. Ismael. Y en el caso de Isaac, ¿qué hay referencia ahí de Isaac? ¿Cómo De lo él, maneja la Biblia? ¿Es primogénito o cómo lo maneja la Biblia en no, el caso de Isaac? él era la promesa, porque la promesa era Ajá. para Sara y Abraham. Ismael no era la promesa, ellos se adelantaron y dice que Sara le dio a su sierva Agar para que tuviera un hijo, porque ella ya era vieja y él no la crió. Y entonces dice Dios le dijo, no, él no es la promesa es Isaac. Entonces, ¿estás de acuerdo que en este caso, Isaac no es el primogénito, ¿verdad? No, no es el primogénito, pero no, la línea tenía que ser por Isaac. A ver, ¿por qué ahí nació primero, no, Ismael? Nació primero Ismael, Por así, eso, pero entonces, ¿por qué? pero primogénito no es Isaac. Entonces, en eso estamos muy de acuerdo. Ahora, el otro dato, te has de acordar, porque aquí dentro entra el mismo ejemplo, que es un unigénito, Único, un único. ¿En qué sentido? Porque la Biblia maneja un sentido y los diccionarios manejan otra. único, pues, unigénito, hijo de Dios, le dice, Ajá. Señor Jesús. Nada más, el único hijo, no hubo más hermanos. Ujú. Con eso de unigénito es un solo hijo y que no tuvo pues más hijos. Uni de uno y génito pues el único. Pues aquí entra otro problema, porque unigénito dentro de la Biblia no quiere decir que sea el único hijo en el sentido de nacimiento, sino tiene otro sentido más especial. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos 11, 17. Dice, por la fe Abraham, tú me dijiste muy bien que lo que es Ismael es el primogénito. Ya lo dijiste muy claro. Entonces, ¿cómo maneja Isaac? Porque es el segundo hijo. Y me dijiste que unigénito nada más es un hijo, que nada más existe un hijo, no existen más hijos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
el que le había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Entonces, tenemos otra bronca aquí. ¿Cuál es el problema? Que dice que es el unigénito, pero son dos hijos. Son dos hijos y están vivos. Y es más, por si dices, tal vez se equivocó la Biblia aquí, porque estoy utilizando la Reina Valera, vamos a ver si lo maneja como único hijo, también en Génesis capítulo 22, versículo 2. Génesis 22, 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿Qué está sucediendo si Ismael estaba vivo? Ismael seguía vivo. Es más, lo fue este Ismael y este Isaac juntos enterraron a su padre, junto con otros 5 hermanos. No, eran 6 hermanos más. Existieron 6 hermanos más. Pero tu único Isaac, a quien amas. Y luego lo vuelve a rematar así, en el versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces unigénito no quiere decir el único hijo. Va algo más para allá. Primogénito no quiere decir literal el que abrió matriz, porque ya estamos viendo que acá tiene 2 mujeres, una sí es la esposa, el otro no. Y el primerito, así ahora sí, el que tiene los derechos, a ese se le dio primogenitura. Y el otro, aunque no haya nacido primero, y aunque esté dentro del matrimonio, no se le dio la primogenitura, se le dio a la aborrecida. Y este era el primero de esta también. Entonces, primogénito no quiere decir que sea, ahora sí, como quien dice, el primero así de varios. Atención, si nada más es un hijo, unigénito, significa, unigénito también se puede aplicar no, vamos a continuar con la misma línea de primogénito. Primogénito, que a pesar de haber nacido primero, no es primogénito, sino se le dio hasta los nietos. Ese es el que les comentaba, Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Los hijos de Rubén, ahí está el primogénito. Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura, yéndonos a las leyes de Deuteronomio que leímos, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fueron contados por primogénito. Este primogénito de la primogenitura se pasó hasta los nietos, hasta los hijos de José. Entonces, primogenitura, vuelvo a la misma, ¿significa el primer nacido o es un derecho que normalmente se le da al primer varón nacido, Chaparro? Es un derecho, ¿verdad? Es un derecho. Por eso, entonces, ¿por qué el derecho, sí, en Esaú, cuando nació Esaú Jacob, Ajá. por qué Dios permitió, si era él, Esaú era el primero, por qué le vendió ¿cómo se llama? Primogenitura. Por, Primogenitura a Jacob? ¿Por por, qué Dios la tomó si Esaú había sido el primero? porque se la vendió. Por eso, pero ¿qué tiene que ver? Si usted diciendo que, si dice que en la primogenitura, que el primero, era el primero. A ver, tú me hiciste la pregunta y hasta tú mismo te respondiste sin querer. Y no te diste cuenta entonces. Porque me lo acabaste de preguntar bien. Le estamos hablando Génesis capítulo 25, versículo 26. Génesis 25, 26. ¿Qué es lo que dice? De lo mismo que estás hablando. Después salió su hermano trabada de su mano del calcañar, Esaú, y fue llamada su nombre Jacob. Aquí encontramos estos 2 pequeños de los que me estás hablando. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Me voy a brincar un poquito, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo cansado. Le dijo, te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Recuerda, el derecho a la primogenitura, así como el derecho de un terreno, que tú tienes derecho a venderlo si quieres o te lo puedes quedar, igualito, porque me lo preguntaste, ¿por qué se lo vendió? Pues porque es un derecho de primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?
Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, la primogenitura es un derecho que normalmente se le daba al primer varón nacido. Sí, al primer varón nacido. Se le daba normalmente al primer varón nacido y se podía perder, Pues ahí vemos que Saúl la vendió. se podía vender. Entonces, no es a fuerza, es el primer nacido, el primogénito. Por entonces, primogenitura no es el que nació primero y se acabó, no. El primogénito es el que tiene el derecho de la primogenitura o el derecho de la herencia. Por eso en este caso, se cae eso de que es que el primogénito es el que abre matriz. No. Atentos con esto, porque también encontramos a Jesucristo que ya era primogénito desde antes de nacer en María. ¿A cuál me refiero? Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos 1:6, ¿qué es lo que dice? Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, o sea, ya era primogénito, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ya era primogénito y ni siquiera había nacido, ni siquiera había nacido. Ya era primogénito desde antes de los tiempos. Es más, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 también lo llega a reafirmar. Además, Colosenses 1:15 lo dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, ya desde antes ya tenía ese derecho y ni siquiera había nacido de María. O sea, y no me puede decir, es que es el primero de varios que le nacieron allá a Cristo, al mismo Dios. No, Mira, pero el está hablando, primogénito de toda la creación. ahí se está hablando, se está hablando, lo que diga que le quitó allí se refiere al primogénito de María y se refiere al unigénito Hijo de Dios. O no, no está así. A María lo pone el Señor Jesucristo, a María, a la Biblia lo pone el Señor Jesucristo sobre María, sobre el primero, y a Dios lo pone como el único. Acabamos de leer en Hebreos 1:6 que Dios es primogénito, Jesucristo, primogénito antes de haber nacido de María. Y Colosenses 1:15 también lo dice. Él es la Primogénito de imagen toda del la Dios creación, invisible, dice. el primogénito de la creación. Desde la creación ya era primogénito Por eso, pero ¿qué está diciendo? De la creación. de la creación. El primero de toda la creación. Hubo una creación, pero el Señor Jesucristo fue el primero. ¿El primer creado o el que tiene el derecho sobre la creación? No, Él está allí, la palabra dice cuando dice hagamos al hombre. Eso se refiere que estaba el Señor Jesucristo, cuando dice el Señor, el del Padre, hagamos al hombre. Y por eso está diciendo el primogénito de toda la creación. A ver, explícamelo de otra manera, como que no te entendí bien eso. Sí, recuerda que la Biblia dice, cuando dice hagamos al hombre, que Dios dice en la palabra, Sí, dice, hagamos al hombre. ¿A quién está diciendo hagamos al hombre? sí, se está hablando de la Santísima Trinidad. Por eso, ahí es donde está diciendo que Él es el primero de toda la creación. Entonces ya era primogénito Sí, era el primero de toda la creación, ahí lo y no dice había Colosenses. nacido de María. Pero primogénito de María, el hijo de María. Pero también estás diciendo que ya es primogénito desde el principio de la creación y aún ni siquiera había nacido María. No, sí escucha cómo está diciendo ahí, de toda la creación Él es el primogénito. Ajá, María no había ni nacido y tú me acabas de decir el versículo de hagamos en el que está Jesucristo, en el que tú estás refiriéndote a Jesucristo desde la creación, en el que Él es el primogénito Sí, y ni siquiera se había creado aún no existía María en ese momento. no, no es que sí me estás escuchando, como digo, el primogénito de toda la Sí, creación, lo que Dios creó, Él fue el primogénito, dice, el primogénito de toda la creación. Pero aquí se está refiriendo el primero que de María, el primer hijo de María, no se está refiriendo el primero de la creación. Sí, ya lo menciona como el primogénito de la creación, pero a María se le no menciona como el primogénito hijo. sí, pero el que tiene el derecho, ¿verdad? Sí, el primero. Cuando nada más hay un hijo, puede ser unigénito y primogénito.
Claro que sí, porque es el primero y unigénito. Pero le estoy diciendo, Entonces, en el caso, aplica también con María. no, ¿cómo? No, a ver, dígame, ¿dónde lo llama el unigénito hijo de María? Ahora encontramos tantos versículos. Bueno, fíjate, primero, antes de irme a eso, antes de irme a esto, porque quiero que me expliques porque tú mismo te hiciste bolas. Tú mismo te hiciste bolas No, así. por eso, dice muchos versículos. Dice que sí, También, sí, un favor, hermanito. Cuando hables, habla más despacio. No te estoy apurando. No te estoy apurando. Cuando encontramos al primogénito de toda la creación, en este caso Jesucristo, que tú bien dijiste que desde el principio él estaba de cuando dijo hagamos al hombre, en el cual no existía María, pero ya existía Cristo siendo el primogénito de la creación. Entonces, si es primogénito del Padre, sí o no. sí, Ahí está, y aún no había nacido de María. sí, todavía no nacía. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primogénito no es a fuerzas de que más hermanos luego, no. Entonces ya lo estás aclarando. Y ahorita la otra, porque esto también truena con lo que el primero que abrió matriz. Ahí mismo en Colosenses dice esto, 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí ya había nacido Cristo, ya había establecido la iglesia. Él que es el principio y primogénito de entre los muertos. ¿Cómo abre matriz un muerto? Está diciendo el primogénito hijo el primogénito de los muertos. ¿Cómo abre matriz un muerto? No, no dice que ahí dice que un muerto abrió matriz. Porque tú me dijiste que la definición de primogénito era aquel que abría matriz. Hay bebés que mueren y los sacan, ¿no? Los sacan muertos. Entonces esos son primogénitos antes que Cristo. Porque tú estás diciendo entonces que Cristo murió en la matriz de María. Oh, ¿quién está diciendo eso? Tú ahorita le estás haciendo esa referencia entonces. Dije hay bebés. No estoy diciendo que el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es un primogénito que abre matriz? Porque ve la definición que tú dijiste, que el primogénito era el que abría matriz. Y estamos encontrando aquí un primogénito de entre los muertos. ¿Cómo un muerto abre matriz? El primogénito se está refiriendo al Señor Jesucristo, el primogénito. Deme otra vez el texto donde está. El que dijo ahorita. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, tú me dijiste que primogénito era el que abría matriz, lo cual yo te dije que no. Como un primogénito abre matriz para ser primogénito entre los muertos. Sí, sí escuchó como dijo allí. Dice para que él tenga el primogénito en todo, La dice. preeminencia. Preeminencia en todo. Él sea el primero en todo. Ajá. Entonces, Él- primogénito es el que abre matriz, ¿sí o no? Según tu permítame. definición. ¿Cuál dijo? ¿Qué dijo usted? Hebreos Hebreos 1:6. 1:6. Él es primogénito, al introducir al primogénito, sí, porque ya era primogénito. Allí le estaba diciendo en el 5, dice, porque jamás le dijo uno de los ángeles, mi hijo eres tú. Dice, a ningún de los ángeles dijo. Y otra vez cuando introdujo al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Ajá. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama fuego. Mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, es el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia. ¿Dónde dice primogénito de los muertos? No, no, no. El de Colosenses 1:18, que es el que me preguntaste. Tu definición, te vuelvo a repetir. Y con esto ya prácticamente te dejo en paz, porque sí, prácticamente necesitas
ponerle más atención a la Biblia y leerla despacio, con tranquilidad. Colosenses 1:18, que dice, primogénito de entre los muertos. Tu definición de primogénito fue el que abre matriz. Y mi pregunta para ti, con esa definición que me diste, que dijiste es que que el primogénito es el que abre matriz, pero aquí está el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo un muerto abre matriz? ¿Cómo? Pues no entiendo cómo quiere el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Cómo Jesucristo puede ser primogénito de entre los muertos si necesitas abrir matriz? ¿Y eso qué tiene? ¿Qué tiene? No lo entiendo. ¿Qué quiere relacionar el primogénito de los muertos con que él abrió matriz? Porque fue la definición que tú me diste. ¿De cuál definición? Tú me dijiste que un primogénito era el que abría matriz. Pero está hablando, no de eso, de primogénito de los muertos, no está hablando que él abrió matriz o qué. Es que estoy utilizando la definición tuya. Tú dijiste que primogénito era el que abría matriz. He resucitado, del que resucitó el Señor Jesucristo, dice, yo tengo el poder de dar mi vida y de poder recogerla. Él fue el primero que murió y resucitó y nadie más tiene ese poder. Él es el primero. Ah, perfecto. Entonces, primogénito no quiere decir que esa fuerza es el que abrió matriz. Mete cosas, está metiendo cosas que ni al caso vienen. ¿Qué tiene? Hermanito, estoy utilizando las definiciones tuyas. ¿Qué tiene que ver eso con con los hermanos, hijos de Chaparro, María? ¿Qué tiene Chaparro, que ver? es que escúchame una cosa así muy breve, no es por nada, pero es lo que dijiste tú, que es el que abría matriz. Y claro, José, con la Biblia en mano, te está preguntando, ¿cómo un muerto va a abrir matriz? Es imposible. Se está refiriendo, no se está, te está refiriendo, que eso es yo ni sé ni cómo llamarle. ¿Por qué están metiendo O en la me estoy muerte del Señor equivocando, Jesucristo? José. Él murió y Bueno, ahora lo están metiendo. hermanito Chaparro, la verdad, muchas gracias por haber subido. La verdad, muchas bendiciones. Sí te pido que estudies un poquito. Ya no te vayas con los que vas. La verdad, estoy siendo sincero. Ya No, no no, vayas con no, los que no, vas. no, 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 Porque no, la no, verdad, no no, sirven no. así. Muchas gracias, hermanito Chaparro. La verdad, nada, es que Pues sí, sí, mucha paciencia has tenido, José. es que, Porque bueno, es que fíjate tú, yo me he dado cuenta al escucharte de algo. Le has explicado las cosas 20 veces, de 20 maneras distintas, con 20 ejemplos distintos, con 20 capítulos y versículos distintos. Y ni así. que aquí están. No quiero subir todos a la. Sí que sé que hay más hermanitos. Es que normalmente los ando subiendo de a uno. No me gusta subir de a varios. No, Déjame, ¿qué claro. hora es? Son las 11. Sí, sí tengo chancecita. Al cabo mañana es domingo. Nada más que sí me quiero dormir igual pronto porque ahora sí estoy. Voy a subir a otro hermanito llamado Emiliano Tercero. Mm. No sé si sea católico, si no son católicos. Los que sean católicos, avísenme así para que nada más opinen, darles chance un poquito más rápido. No es que esté despreciando a los hermanitos protestantes, lo que pasa es que algunos de ellos vienen a atacar, no vienen ahora sí como quien dice, a ayudar con lo que es la palabra de Dios. Pero, ¿sabes qué pasa, José? Que yo pienso que hay muchos protestantes que pues ellos, tú se los explicas, ven la verdad y como que no lo quieren admitir. Es muy raro. Sí, es que yo no lo hago tanto por ellos, realmente lo hago más para que escuchen los hermanitos cómo hablan ellos. Entonces, también un poco de ese sentido. También no sé, esa sí la recomendación que le hago mucho a Chaparro. Habla más despacio, más tranquilo. No hay necesidad de que te apures. Chaparro, yo considero que él quería aprender porque tenía muchas dudas y alguna que otra cosa la admitía. Entonces, bueno, es que se me hizo muy curioso que él mismo decía una cosa y a la hora de la hora ya como que se echaba para atrás. Entonces, pues, no hay ningún problema. A ver. Bendiciones, Emiliano. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Católico? No católico.
¿De qué país eres? Yo soy de Guatemala. ¿Y usted? De Guatemala. Soy mexicano. ¿Eres trinitario? No, No eres trinitario. yo no soy trinitario. ¿Algo querías comentar acerca del tema? Porque andábamos con lo de la palabra, o viste algo que te llamó la atención. Es que, bueno, vi ahí un poco que estaban hablando sobre el primogénito y el unigénito, ¿no? Ujú. Pero Emiliano, ¿tú qué piensas? ¿Que María tuvo más hijos o que Jesús fue el único hijito de María? Bueno, sobre eso hay mucho que hablar, pero a lo que vamos ahora es sobre primogénito y unigénito. Bueno, dependiendo, no sé, como para ustedes, el Señor Jesucristo podría ser llamado unigénito o primogénito, pero dependiendo de qué, porque puede ser llamado primogénito porque resucitó primero entre los muertos. Los católicos lo tenemos muy claro. Jesús fue el único hijo que tuvo como tal María. Eso lo Es tenemos que muy claro y los católicos también tenemos muy claro que María fue virgen en todo momento. a nosotros también lo tenemos muy claro porque fue el primogénito de entre los muertos, el unigénito del Padre y el primogénito de María. Sí, pero esto lo preguntamos porque es que hay muchos protestantes que es que realmente, mira, con todo el respeto y todo el amor que ellos requieren, ¿verdad? Pero siento que los protestantes no os aclaráis ni entre vosotros. Hay unos trinitarios, otros no, luego hay unos que creen que María tuvo más hijos, otros que no, y bueno, es ahí un poco raro, la verdad. Pero los católicos en ese aspecto, pues te cuento, tenemos muy claro que María tuvo como único hijo a Jesús, que María fue virgen en todo momento y que por supuesto María fue al cielo y está sentada a la derecha de Jesús, evidentemente. Tengo Sí, curiosidad, Emilio, ¿qué sabes o qué has entendido tú de la palabra primogénito y de la palabra unigénito? bueno, de primogénito es el primero, ¿cómo te podría decir? Así como dijo el Chaparro hace rato, que es el primero que abre matriz, pero dependiendo de qué. Bueno, hablando ya de los muertos, no es el que va a abrir la matriz de un muerto, no, es el que va a ser resucitado de un muerto, dependiendo, o sea, no sé para ustedes si el Señor Jesucristo, que podría ser llamado nomás unigénito o primogénito, o puede ser llamado las dos cosas, primogénito o unigénito. Existen unigénitos. ¿Tú has visto en la Biblia que existen unigénitos que no son llamados primogénitos? Pues es que hay, como les dijera, bueno, nuestro Señor Jesucristo es muy diferente a los que son de los antepasados de los apóstoles, o sea, el pueblo de Israel, pues es muy diferente que nuestro No, Señor pero, Jesucristo. así que si tú has visto dentro de la Biblia otros, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que sean los únicos, pero no sean llamados primogénitos. Sí, a veces se cambia, dependiendo, es como, bueno, hablando del primogénito o la primogenitura, porque la primogenitura es como un derecho que se puede comprar, se puede cambiar, pero el primogénito no se le puede vender. Eso le estábamos intentando explicar al otro hermano. No entendía y este pobre hombre, el José, se lo estaba intentando explicar de 20 maneras distintas y no entendía. Ok, Ahora fíjate, así como, esta así pregunta nada como, más, porque este es el dato interesante. Hay hijos únicos que no son mencionados como primogénitos dentro de la Biblia.
¿Podría repetirlo, por favor? ¿Hay hijos únicos que no son primogénitos dentro de la Biblia? Sí, Pero se supone que cuando es el único o el nacido, el primero de su madre y de su padre, en este caso más bien, cuando es el primero de su padre, que no se supone que ese es el unigénito y además primogénito, porque aún no han nacido más hermanos. Entonces, un único puede ser primogénito o también encontramos casos de únicos que no son primogénitos. Emiliano, ajá, sí. te vuelvo a repetir la pregunta. Dentro de la Biblia encontramos únicos hijos que no son primogénitos o esos únicos sí son primogénitos. No, cuando son únicos, entonces no se le puede llamar a primogénito, porque la palabra primogénito quiere decir que es el primero, después viene otro después de él. Y la palabra único, Pues la palabra único se le puede llamar como primogénito o unigénito. No, perdón. ah, Único no se le puede llamar primogénito, porque es único. sí sabes que dentro de la Biblia encontramos unigénitos que tienen hermanos. Claro, allá en caso de Abraham con sus hijos. Pero es que se puede ser primogénito y unigénito, eso está en la Biblia. Ujú. Claro, igual, igualito, así como dicen ustedes, igualito con nuestro Señor Entonces, Jesucristo. Es que es primogénito, lo ajá. que te está preguntando José, que si se puede ser primogénito y unigénito, como bien tú has dicho, Emiliano, igualito, igualito que Jesús. Jesucristo se le puede llamar unigénito y también se le puede llamar primogénito, pero dependiendo de qué. Ahí estamos de acuerdo, eso es. Ujú. Entonces, ahorita la pregunta también es, ¿encontramos en la Biblia unigénitos que son primogénitos, que no son Jesucristo? Ajá, Sí los hay. sí, 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 yo Entonces, no los niego. entonces no tienes ningún problema en que sea unigénito y primogénito del Padre y además también que es unigénito y primogénito de María. Por cierto, Aunque, dato bueno, curioso, ¿quién da la primogenitura, el padre o la madre? El padre, ¿verdad? el Ajá. padre, pero también la madre, ya hablando de los hijos. ¿La madre da la primogenitura? No, Perdón, la primogenitura es solamente los padres. eso es. Solamente los padres. Ujú. Entonces, cuando hablamos de porque esto tiene que ver con Lucas, fíjense, ahorita les voy a mostrar algo muy interesante que viene del libro de Lucas. El libro de Lucas Ajá. es el libro de manera interesante que maneja lo que es a Jesucristo. Una sola ocasión aparece mencionado como primogénito y después menciona tres unigénitos. ¿A qué quiero decir? El libro de Mateo ya vimos que esa palabra primogénito no existe. En el libro de Mateo la palabra primogénito no existe, fue agregado. Pero en el libro de Lucas aparece algo muy interesante. Lo que es Jesucristo primogénito, apenas nació de María y ya lo decían primogénito. Pero ¿quién da la primogenitura? Vuélveme a repetir, Emiliano, ¿quién da la primogenitura? Los padres, No. ¿Quién la da? ¿Los la padres o primogenitura, el dijo, padre? el padre. El padre, sí. La madre no. Ujú. Porque recuerda que volvemos a la misma. Podemos encontrar un primogénito de este otro lado, único hijo, pero un único hijo de este otro lado
que no es primogénito. Esta madre no tiene primogénito. Y aunque le nazcan más hijos, esta ya no tiene primogénitos. Entonces, ¿quién asignó la primogenitura? El padre. El padre lo asigna. Entonces, ¿María puede asignar primogenitura? No. No puede ella, porque atentos, porque esto es un reclamo de los hermanitos judíos. Los hermanos judíos dicen es que Jesucristo no puede ser primogénito porque si fue adoptado de José, no es primogénito. Que tiene que ser hijo de José para ser primogénito, porque María no podía dar primogenitura. Entonces, ese es un reclamo de los hermanitos judíos, que tiene respuesta, pero es un reclamo de ellos. Y atentos entonces con eso. Entonces, ¿sabes por qué razón el libro de Lucas te maneja una vez la palabra primogénito en el caso de Jesucristo? Que eso está en Lucas 2:7. Y 3 veces la palabra unigénito, porque encontramos 2 varones, únicos hijos, y una mujercita. Encontramos 3 hijos únicos. Y tú no me puedes decir que estos 3, de hecho aquí está la única, hablando de una única hija, en el que decía el hermano, ¿dónde aparece una única así de? Porque prácticamente esta es una única que tú le podrías decir primogénita, pero la Biblia no lo maneja como primogénita. La maneja como única, pero no tiene derecho de primogénito. Entonces, aquí tenemos estos 3. ¿Por qué maneja 3 unigénitos? Y en el caso de Jesucristo sí lo maneja el libro de Lucas como primogénito. ¿Nunca te has preguntado ese detalle? Ah, bueno, hablando de... No, nunca he visto ese versículo. Ahí te va la respuesta, porque esta es respuesta teológica. ¿Por qué si encontramos 3 unigénitos, que son únicos hijos, y nada más un primogénito, en este caso Jesucristo? Porque el que tiene el derecho de la primogenitura, así sean hijos únicos, es Jesucristo. Jesucristo es el que tiene derecho de primogenitura. En eso está mostrado el libro de Lucas. Tú encuentras 3 unigénitos, pero no son primogénitos. Y encuentras a Jesucristo que sí lo mencionan como primogénito en un libro donde está con los ejemplos de unigénitos. ¿Dónde encontramos estos 3 unigénitos? Te voy a mencionar primero los 2 varones y ahorita te menciono a la mujercita. Ya te decía la hembra. Aunque también en manera correcta se podría decir, pero Lucas capítulo 7, versículo 12, es donde encontramos otro único que dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Aquí como en el caso de Jesucristo, hijo único de su madre, así, la cual era viuda, o sea, ya el marido había muerto y había con ella mucha gente en la ciudad. Aquí está un hijo único. Segundo caso, no lo menciona como primogénito, lo menciona como el hijo único y además era viuda, ya no había quien ayudara a esta mujer. Lucas 9:38. He aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Aquí debería haber llamado, oye, te quiero que veas a mi hijo, mi único, mi primogénito. Pero lo menciona como único también la Biblia, no lo menciona como el primogénito. Y en el caso de la única, en un capítulo en medio de los dos, en Lucas capítulo 8, versículo 42. Porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo así. Aquí estamos hablando desde el 41, que decía, entonces vino un varón llamado Jairo, si te has de acordar de Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años. O sea, estamos encontrando 3 unigénitos, 3 unigénitos, 2 hombres, una mujer, y los 3 con casos diferentes. Pero en el caso de Jesucristo, sí es el que es mencionado como primogénito. En el libro de Lucas, teológicamente lo que estamos encontrando es que, a pesar de que ser aquí encontramos 3 únicos, Jesucristo también es un único. Pero ¿quién es el del derecho a la primogenitura? A pesar de que estos también son únicos. Jesucristo es el del derecho de la primogenitura, desde antes de los tiempos. Entonces, eso en parte teológicamente es la razón porque en el libro de Lucas
encontramos la palabra primogénito, a pesar de que encontramos 3 unigénitos. Y en el caso, bueno, en el caso de los 2 varones, ya estamos viendo que único hijo y el otro, el único hijo tanto de un hombre como de una mujer, así. Oye, No es lo José. mismo.